Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a aprender a dibujar unas gotas, pero lo haremos no sobre una superficie normal, sino que lo haremos encima de una hoja para que se vea algo natural. Así que si quieres aprender a dibujar una gota o varias, tienes que quedarte aquí a ver este video. Y sin más dilación, vamos allá. Comenzaré mostrándoles un poco mis materiales. Esta información vale millones. Voy a usar unos colores Faber-Castell Super Soft. Si quieren conseguirlos, pues son muy fáciles de conseguir. En cualquier papelería los venden. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. No pasa de $5 más o menos. Como ven, los tengo un poco desorganizados, pero lo que importa es su funcionalidad. Necesito uno de esos. Esta caja cuenta con una considerable gama de colores. Es algo muy básico, pero podemos hacer magia con ellos. También usaré un poco de pintura acrílica blanca para hacer los brillos, una cinta para ajustar y sostener la hoja y un pincel para aplicar la pintura blanca. Primero voy con la cinta a ajustar la hoja para que no se vaya a mover. Y después quiero hacer como una especie de cuadrícula para que el color, el lápiz, no salga de ella y quede el dibujo en sí como un cuadrado, como un tipo de cuadro dentro de la hoja. Procuro no pegarlo con mucha fuerza para que cuando lo despegue no dañar mucho el papel. Voy a usar un color verde clarito, el más claro que tengo, para poder dibujar la base del color, o sea, la base prácticamente del dibujo. Es un color, como ven, Faber-Castell, muy básico, fácil de conseguir y muy económico. Les voy a dejar en la descripción del video la caja de colores para que si quieren comprarlo por internet lo encuentren fácilmente. Entonces comienzo con trazos paralelos, como haciendo líneas muy pegadas para cubrir todo el cuadro. Recuerden que va a ser una hoja verde, entonces por eso uso primero una base de verde clarito, le paso una segunda capa, le paso unas 3 capas con diferente dirección con el color. Después, con el color verde un poco más oscuro, voy a hacer un poco de contraste. ¿Y cómo se hace el contraste? Generando un poquito de sombras o una variación del color, de la tonalidad. Entonces esta variación de la tonalidad de claro y oscuro va a generar un efecto más llamativo que ya verán más adelante. Como ven, antes de ponerme a dibujar las gotas, lo que hago es dibujar primero que todo la base donde van a estar esas gotas de agua, que es pues en una hoja. Hago estas partes oscuras, lo pongo en cámara rápida porque pues no es mucho que explicar, simplemente rellenar, pasar varias capas para que quede más o menos homogénea la distribución del color. Como ven, realizo una especie de líneas o rayas un poco distorsionadas porque son las raíces o las venas de las hojas, muy características de estas, con lo cual ya con esta simple técnica de dibujar esas raíces podemos comenzar a ver la forma de la hoja. Esto lo hago con el mismo color verde oscuro que estoy usando para hacer las zonas más oscuras. Ahora utilizo un color negro para hacer el contorno de la gota y para hacer las sombras de la misma. La técnica o el truco para dibujar estas gotas es dibujar sombras, unas sombras difuminadas. Como ven, lo que hago al principio es, para que quede más oscuro en esas zonas de sombra, lo que hago es ejercer mayor presión con el color, y a medida que quiero difuminar, que se difumine un poquito ese tono, lo que hago es levantar un poquitico el lápiz, el color,
para no hacer tanta presión y así impregne menos color, y eso le da un efecto degradado. Comienzo primero con las sombras, eso le da un contraste al dibujo, pero más adelante vamos a usar el color blanco y la pintura blanca para darle el brillo, lo cual le dará incluso mayor contraste. Antes de continuar, puedes suscribirte al canal y darle like al video. Activa la campanita para no perderte notificaciones de próximos videos o publicaciones en sí. Y continuamos. Con el color verde oscuro le paso una capa sobre la sombra que ya realicé para que esa sombra quede un poco de ese tono y no quede tan como de color negro. Y hago exactamente el mismo procedimiento para las otras gotas. Trato de hacer gotas de diferentes tamaños, porque pues así es por lo general. Tú ves en un momento de lluvia y ves que las hojas están llenas de gotas de diferentes tamaños, así que por eso hago estas gotas de diferente tamaño para darle un poco de realismo al dibujo. Como ven, hay zonas en las que no le paso el color negro porque es donde va a ir esa especie de zona de luz. Como ven, hago una sombra por encima de la gota y una sombra por detrás de la gota. Y en esa sombra que hago por detrás de la gota también le paso el color verde para generar ese tono. Ahora, como les dije antes, con el color blanco voy a pasar en esas zonas donde se supone que hay un poquito más de luz, donde debe estar un poquito más clarito, que es donde precisamente no le pasé el color negro, y así le damos un poquito de brillo. Después con el verde tratamos de darle un poquito de homogeneidad a los trazos, como un poco de difumino para que ese degradado quede un poquito más limpio. Y con el color clarito, el que usamos al principio para realizar la base, vuelvo y lo paso por todo el dibujo para integrar bien los colores y que se alcancen a mezclar un poquito y quede un poquito más con ese tono verde clarito. Y lo mismo hago con el color verde oscuro, vuelvo y paso otra capa en algunas zonas para rellenar algunas líneas, algunas partes donde no entró el color y darle un poquito de limpieza al dibujo. Recuerda que si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, dale like al video, que eso me ayuda muchísimo y no te cuesta nada, y que actives la campanita de notificaciones y te suscribes para que YouTube te avise cuando publique un próximo video, que tal vez si este no te gustó, el próximo te guste, o si este te gustó, el próximo tal vez te guste incluso más. Ah, caray, eso sí me interesa. Así que la invitación está hecha. Aquí le paso un poquito más para contornear esas zonas oscuras, como las raíces por ejemplo. Trato de pasar otra capa de color verde para darle un poquito de limpieza al dibujo. Y con el negro trato de darle un poquito más de contraste a esas sombras que genera la gota. Y eso le da un poquito más incluso de vida, de brillo. Y por último vamos a hacer las zonas de brillo. Para eso vamos a utilizar esta pintura blanca, es un acrílico blanco. Pueden usar también témpera. Y con un pincel, puede ser cualquier tipo de pincel, pero que cumpla su funcionalidad, que es en este caso
poder pintar esas zonas de luz y darle un poquito más de brillo al dibujo. Procedemos a quitar la cinta con mucho cuidado y voilà. Espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.